mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es una palabra muy poderosa que es usada por todos nosotros, que habla de que por las llagas del Señor hemos sido curados. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Si usted escucha la palabra y usted cree en esa palabra, cosas tremendas pueden pasar en nuestras vidas. Entonces, la fe no nace de otra forma. No puede usted recibir fe por medio de la imposición de manos o entonces a través de un milagro, la unción del Espíritu Santo pasar y de pronto depositar la fe. No, el método de Dios es la predicación, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe no nace cuando nosotros simplemente pensamos que tenemos méritos para que Dios haga alguna cosa. O entonces cuando decimos que podemos entrar a la presencia de Dios, porque nadie puede entrar en la presencia de Dios primero si no tiene fe. Lo primero de todo es usted adquirir la fe. Y la Biblia dice claramente que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, muchas veces las personas no experimentan el poder de Dios por causa de que no conocen las Escrituras. Al no conocer las Escrituras no pueden experimentar el poder de Dios. Y el ser un intelectual simplemente y no experimentar aquello que Dios determina en la Biblia, no haces también un conocedor, pero sin experimentar la Biblia, la palabra de Dios, los principios del Señor. La Biblia dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 24, dice así la palabra del Señor. San Marcos 12, 24. Entonces respondió Jesús, les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, el no conocer las Escrituras, el ignorar lo que Dios dice y poder comprender aquello que Dios habla, nos impide nosotros poder creer. Y la falta de fe nos impide nosotros experimentar el poder de Dios. Entonces, cuando conocemos la verdad, conocemos la buena noticia acerca de Jesucristo, hay un proceso de liberación interior. Por eso, mis amados, está escrito en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 32, dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces la verdad simplemente es Jesucristo y es el conocimiento de Él a través de la Biblia, la palabra de Dios. San Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el impedimento número uno, el mayor de los impedimentos para tener sanidad, no es el pecado. Porque yo puedo ser un pecador, pero si yo creo y me arrepiento, independientemente de ser pecador, en el momento que yo creo y estoy arrepentido, puedo tener un milagro. Porque la sanidad, la cura, es un regalo de Dios. Dios no lo hace cuando el hombre tiene méritos. Entonces el impedimento número uno no es el pecado, tampoco la culpabilidad del hombre. Es la falta de fe, y muchas veces esa falta de fe es porque no la enseñamos.
no enseñamos la verdad acerca de la enfermedad. La Biblia dice, el pueblo necesita oír la palabra de Dios para poder ser salvo y para también poder ser sanado. Por las llagas del Señor hemos sido sanados. Entonces es claro entender y conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia enseña que Él cargó nuestras debilidades y fueron nuestros dolores que lo agobiaron. Entonces pensamos que las dificultades que pasó Jesucristo fue por culpa de Él. ¿Fue acaso que Jesús pecó? ¿No fue acaso que el castigo de Dios vino sobre Él por algún motivo? Sí, hay un motivo, pero son nuestras culpas, nuestras transgresiones, nuestros pecados. Fue por eso que Jesús lo sufrió por amor a nosotros, para que nosotros estemos libres del peso del pecado. Entonces, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. La Biblia dice, por sus llagas hemos sido curados. A lo largo del Nuevo Testamento, la palabra salvar, salvo, salvación, tiene su raíz griega en una palabra llamada sozo, S-O-Z-O. Y es interesante cuando usted va al original en griego, y esta palabra tiene un significado muy variable. Significa salvar, rescatar, liberar, proteger. Sozo también se traduce en el Nuevo Testamento como sanar, preservar, salvar, hacer bien y restaurar por completo. Por tus llagas hemos sido sanados, sozo. Entonces, mis amados, esta palabra griega, soteria también, tiene su origen sozo, y es la palabra que principalmente se traduce como salvación. ¿Por qué? Porque tiene una amplia ligación entre salvación y sanidad. Es por eso que en 1 Pedro habla, por sus llagas hemos sido sanados. Y en Isaías dice, por sus llagas hemos sido curados. Sozo se utiliza en 110 veces en el Nuevo Testamento. Es originalmente una palabra que entonces significa salvar, recuperar, sanar. ¿Por qué estoy hablando eso? ¿Saben, mis amados? Según la concordancia de Strong en el diccionario, sozo también significa liberar, sanar, salvar, preservar. Entonces los escritores del Nuevo Testamento mostraron todo el significado de la palabra sozo al usarla en varios contextos. En unos salvando, en otros liberando, en otros curando, y es la misma palabra. Entonces la enseñanza tradicional que normalmente recibimos todos sobre la buena noticia acerca de Jesucristo, que Él vino para salvarnos. ¿Es verdad eso? Claro. Él vino para salvarnos. Nosotros estábamos alejados de Dios, separados de Dios por causa del pecado, y Él vino con esa finalidad principal, atraernos hacia Dios, salvarnos. Y Él pagó el precio de nuestro rescate. Muchas personas, siempre lo digo y lo hablo, no entienden la naturaleza humana de Jesús. ¿Por qué? Dios, antes de venir al mundo y nacer como hombre, era Dios. Según la Biblia, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Según la Biblia, todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él, y nada de lo que ha sido hecho
tiene valor si no fuera por Él. Él es el centro de la creación. En Él las cosas subsisten, dice la Biblia. Entonces, ¿sabe? Es importante entender la gracia. El salario del pecado es la muerte. Yo y usted, por causa de ser pecadores, deberíamos morir. Pero de tal manera Él nos amó que vino al mundo para salvarnos, dando su vida en rescate por nosotros. Porque si el salario del pecado es la muerte, Él no podía morir siendo Dios, porque Dios es inmortal. Y muchas veces el gran problema es que vemos a Jesús simplemente como un mortal. Jesús, antes de ser mortal, fue Dios y continúa siendo Dios, porque Él resucitó y está ocupando el lugar que Él tenía. Entonces es por eso que decimos que el restaurar nuestra relación por Dios es por gracia. No tiene precio. Usted no lo puede conquistar, ganar, comprar con nada, ni siquiera con buenas obras. Es el resultado del amor de Dios. Es un regalo, un don, un regalo de Dios. Y entonces la salvación es para los buenos, la salvación es para todos los que creen en esto. Es por fe. Es un regalo de Dios. Eso hace parte de la enseñanza tradicional que todos la tenemos. Y es más, la Biblia muestra que no es para algunos escogidos, como algunas personas creen, que dicen que hay una predestinación, que Dios tenía algunos escogidos y entonces ellos son la parte del grupo en que Dios puede sanar. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, el deseo del corazón de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. No solamente aquellos que conocemos a Jesús, sino aquellos que están perdidos actualmente. Entonces, por eso, la palabra del Señor dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Jesús no hace acepción de personas. Jesús murió por todos los pecadores. Y está claro en su palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice así la palabra del Señor: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, se cayó la doctrina de la predestinación. Dice que Él es la propiciación, no solamente por los nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Entonces, esa es la enseñanza clásica. Normalmente todos lo sabemos, lo entendemos, pero existe una enseñanza que necesita ser reforzada, inclusive en nuestra iglesia. Es que Jesucristo no solo vino para salvar, también Él vino para liberar, dar salud. Y Jesús no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y será el mismo de siempre. Dice la palabra del Señor que Él es Dios el sanador. Cuando vemos el Antiguo Testamento, esa palabra Jehová Rafa, el Dios que sana,
está en varias partes de la palabra de Dios en la Biblia. Y dice así, Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y si hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces debemos volvernos a Él. Si queremos crecer en el ministerio de liberación, debemos entender que no podemos tener una vida alegre. Tenemos que volvernos a Él y hacernos el propósito de cada día crecer en la semejanza de Él. Entonces es por medio de Jesucristo que Él perdona todas nuestras iniquidades, que Él sana nuestras dolencias, que Él rescata del hoyo nuestra vida, que Él nos da favores y nos corona de misericordia. Eso está escrito en el Salmos capítulo 103, versículos 3 y 4. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Pero es necesario que usted como creyente no dude que el Señor tiene todo el poder para curar, para sanar, para liberar. Porque si duda, lo echa todo a perder. Es semejante a las olas del mar que son llevadas por el viento, dice la palabra. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7 dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, cuando Jesús hizo los milagros, alguien necesitó creer. Principalmente aquellos que están necesitados y pueden creer, ellos tienen que creer. Es el caso, por ejemplo, de los ciegos. Mateo capítulo 9, versículo 28. Dice así la palabra del Señor: y llegando a casa vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Muchas veces no sucede nada porque nosotros no estamos creyendo. Estamos subestimando el poder de Dios. Entonces, mis amados, debemos enseñar que junto con el beneficio de la salvación podemos tener el beneficio de la cura, de la sanidad, y no por mérito, es por medio de la fe. La decisión después de la fe es el arrepentimiento, el no volver a caer en lo mismo. Pero eso nos abre puerta para que podamos experimentar milagros, sanidades, curas, libertaciones. Entonces, así como el beneficio de la salvación es gratis, por gracia, no por mérito, la enseñanza que debe captar la iglesia, que también la salvación, soso, es también gratis, un regalo de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Es simple, lo que usted necesita es fe y arrepentirse, cambiar de actitud, decir: bueno, yo soy pecador, pero voy a cambiar con la ayuda de Dios. Y de pronto se abren los beneficios tanto de la salvación como de la cura. Aleluya. Entonces, mis amados, debemos entender claro que así como el pecado, y por causa del pecado vino la enfermedad y la muerte, así también por la muerte de Jesucristo vino también la salvación y vino también la cura.
Entonces, para Jesucristo sanar, soso para sanar o soso para curar, es la misma cosa. Para Él no hay diferencia, no hay objeciones ninguna. Por eso leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 23. Lucas 5, 23 dice así. Bueno, si yo les predico algo que no está aprobado en la Biblia, no me crean. Pero si yo les predico algo que está escrito, tienen que creerme. Porque la fe viene por el oír, no el discurso de un hombre. Viene por el oír la palabra de Dios. Lucas 5, 23 dice así la santa palabra de Dios. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, anda? Bueno, usted percibe entonces esa enseñanza. Muchas veces el diablo quiere cortarla a la iglesia, quiere impedirla. Pero entonces lo que Dios quiere en esta noche es que usted acepte que la expiación de Cristo lo acepte de forma completa. Él es un Dios que sana, es Él un Dios que cura. El perdón de pecados es sanidad del alma, y la sanidad del cuerpo es la sanidad física. ¿De acuerdo? San Mateo capítulo 9, versículo 1 al 7. Entonces vamos a estudiar un poco mejor este capítulo, estos versículos que dicen así. Entonces, estando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, claramente el Señor tiene poder para perdonar y también para sanar. Amado, ¿usted cree que Jesús llevó sus pecados en la cruz? Es por eso que usted es salvo. Entonces, si usted cree que también llevó sus enfermedades, tiene muchas chances de sanar de su reumatismo, de su diabetes, de su glaucoma, de sus enfermedades, porque para el Señor la salvación y la sanidad son un regalo. Y quiero decirles en el nombre de Jesucristo que la enfermedad no proviene de Dios. Por tanto, ella no glorifica al Señor. Usted no puede decir, gloria a Dios por mi enfermedad, porque por ella yo estoy aprendiendo a alabar a Dios dolorido. Bueno, eso puede ser una virtud, porque hay que hacer sacrificios de alabanza, y hay que hacer los sacrificios en diversas situaciones, incluso cuando estamos adoloridos. Pero independientemente de que la enfermedad pueda ser para glorificar al Señor, usted tiene que saber que Dios quiere sanar, Dios quiere curar, Dios quiere liberar a su pueblo, y debemos crecer como iglesia en este concepto. San Juan capítulo 11, versículo 4, dice así la palabra del Señor. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Muchas veces nos agarramos para decir, esta enfermedad entonces yo la voy a sufrir siempre porque es para la gloria del Señor. Entonces, sabe, mis amados, Dios no ha cambiado. Es Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Rafa. Entonces es la voluntad del Señor
que surjan milagros, que surjan sanidades en su iglesia y que el pueblo se vuelva a Dios y no practique el pecado. ¿Sabe, mis amados? Entonces, es importante que usted crea que Dios, como dice Zacarías capítulo 1 versículo 3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice el Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios está deseoso de que usted se vuelva a Él para sanar, para salvarse, para vivir una vida sobrenatural, pero todos los milagros inician con fe. La palabra del Señor nos muestra en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Quién sabe de qué se trata esta historia? Una niña que había sido capturada por los sirios hacía el papel de empleada en la casa de Naamán. Era sierva, esclava. Pero esta niña era judía y tenía fe. Tenía fe que el profeta Elías era un hombre usado por Dios y que podía orar, y ella podía ver a su amo restaurado, a su señor Naamán, el leproso, curado. Pero Naamán no tenía fe en el profeta, ni lo conocía. Tampoco la señora, su esposa. Pero este milagro que después vemos, la sanidad de Naamán, comenzó con la fe de aquella muchacha. ¿Por qué estoy hablando de esto? Hay milagros que pueden comenzar con su fe. Hay milagros que pueden ser iniciados con la fe de los creyentes que interceden por personas que están enfermas. Hay milagros que suceden porque usted cree que Jesucristo pagó el precio no solamente por su sanidad, por su salvación, sino por la sanidad y la salvación de otros. La muchacha inició el milagro. Ella creyó que el profeta Eliseo podría sanar a su señor. Estoy hablando de Eliseo. Si él pudiese llegar allí, todos los milagros entonces comienzan con la fe de alguien. Sea por la fe de alguien que sufre la enfermedad, o por otra persona que cree que Dios puede alcanzar el milagro de la persona necesitada. En cierta ocasión entonces vimos el caso de Jesucristo, que sanó un paralítico que había sido llevado por sus amigos, que lo bajaron por el tejado hasta el lugar donde el Señor estaba predicando. Cuando Jesús vio la fe de ellos, inmediatamente el Señor sanó al paralítico. La fe de Naamán fue despertada para buscar un milagro por causa de la fe de esa muchacha. Tenemos que enseñar entonces sobre sanidades. Tenemos que orar más por sanidades. Tenemos que permitir que el poder de Dios se manifieste. No estamos nosotros preocupados con nuestra reputación. Jesús es soberano. Pero yo tengo como obligación creer que Dios puede hacerlo, que para Él no hay nada imposible. Yo no puedo ser piedra de tropiezo para un milagro, para una sanidad. Entonces, ¿por qué? Porque si yo viví una experiencia, no es mi experiencia la que tiene que dictar el comportamiento de la iglesia, es la palabra de Dios. Yo viví una experiencia sobrenatural cuando mi esposa, según el médico, estaba condenada a muerte. Dijo: no hay chance, tu mujer se muere, probablemente no pasa de esta noche. Y yo experimenté ese milagro. Recibí con voz audible: está hecho el milagro. Y fui y lo comprobé, vi la mano de Dios poderosa. Y yo entonces creí, en ese breve tiempo después de la gran victoria
de ver ese milagro, que entonces era como un superhombre, un Superman, que yo podía orar por las personas. Y tremendamente en ese tiempo el Señor me usó poderosamente. Curó a una persona que estaba con anorexia nerviosa, con sonda. Curó a un señor de fístula. Agarré un tumor de la barriga de un hombre y entonces se fue el tumor de forma milagrosa y poderosa. Pero después de que sucedió una desgracia con mi hija, yo quedé como que amarrado. Y eso no solamente perjudicó mi vida, perjudicó la iglesia, porque yo dejé de predicar sobre cura, sobre sanidad. Y hoy entonces estoy restaurando el ministerio que el Señor me dio. Yo creo en un Señor de milagros, un Señor que lo puede todo. Yo creo que no hay nada imposible para Dios. Creo ahora con claridad que Él es soberano. Él puede decidir, mas yo no puedo ser impedimento por causa de mi incredulidad. Así que si usted no recibe algo de Dios en términos de dejar de orar para que no suceda algo, porque Él decretó diferente, usted tiene la obligación de orar, orar, orar hasta el final. Dele, aplauda al Señor porque es del Señor. Entonces hoy el apelo es un poco diferente. Usted va a orar por sus enfermedades, pero también va a orar por alguien que usted conoce y quiere que Dios lo toque, lo sane. Usted va a ser como la muchacha hebrea que influenció en la esposa de Naamán, el sirio, el guerrero valiente, el guerrero que había dado muchas victorias al rey de Siria, pero era leproso y necesitaba de cura, de sanidad. Y es interesante, pero la cura y la sanidad de Naamán lo llevó a reconocer que existe un solo Dios y a ese Dios voy a seguir. Yo me voy a olvidar de los otros dioses que yo tenía como dioses, dijo. Qué tremendo. Entonces hoy vamos a experimentar. ¿Por qué yo creo que vamos a experimentar? Porque sé que la predicación produce fe y porque sé que el Señor no miente, no es mentiroso, no es hijo de hombre para poder mentir. Entonces hoy vamos a provocar milagros. Venga, es una noche de milagros. Están aquí los que quieren estar, van a experimentar, sea usted una persona concreta referente a algo específico. No simplemente ore, yo oro por todas mis necesidades. No, póngale delante de Dios su necesidad. Y el Señor va a extender su mano poderosa. El Señor va a extender su mano poderosa porque Él es Jehová Rafa. ¿Usted puede hacer voto? Sí, puede hacer voto, pero no de dinero. Haga un voto de santidad. Dígale, Señor, yo quiero ser como tú, quiero apartarme para ti, quiero dedicarme para ti. El Señor no necesita de sus monedas para hacer pactos para curar. Eso no es de Dios. Si usted lo encuentra en la Biblia, entonces solamente va a encontrar la oración de Jabes, que es en el Antiguo Testamento. Si tú me prosperares, entonces yo voy a apartar de ti, te voy a dar tu parte, como diciéndole. Bueno, en el Nuevo Testamento también usted se puede apoyar en esa palabra y hacer un acuerdo, experimentar, lo puede hacer, pero lo más claro es usted hacer por fe, porque cree, no solo por tentar experimentar a Dios. Entonces, venga, ore por fe. Dios tiene poder. Él tiene poder para sanarlo y para curarlo, para liberarlo. Experimentemos el poder de Dios. Pase aquí delante. Hoy es una noche de milagros. Hoy es una noche de cura. Hoy es una noche de liberación. Usted tiene que creer. Y si está en pecado, no renuncie. Simplemente renuncie al pecado, pero no renuncie a la sanidad. Dios está aquí para curar y sanar.
Así como la salvación es un regalo, también la cura es un regalo. Y el Espíritu del Señor se mueve en este lugar y está extendiendo su mano sobre usted. Reciba de parte de Dios ahora. Reciba la cura en el nombre de Jesucristo. Jesucristo murió, venció la muerte, venció el pecado, y Él está ocupando lugares celestiales y está también en nosotros a través de su Espíritu. Y Él está extendiendo su mano sobre usted ahora. Reciba la sanidad, reciba la cura. Si usted tiene alguna enfermedad del cerebro, reciba el toque de Dios. Oramos ahora por el cerebro de Ángela. Creemos, Señor, que tú puedes sanarla, tocarla. Hay gente aquí, más de una persona que tiene fe. Por sus llagas hemos sido curados, por sus llagas hemos sido sanados. Sana, Señor, la visión, la miopía, el astigmatismo, la catarata. Sana, Señor, la visión. Que tus hijos puedan percibir que tú eres un Dios que sana, que eres un Dios que restaura, que cura, que tienes poder para sanar y tienes poder para curar y tienes poder para liberar. Por tus llagas hemos sido curados, por tus llagas hemos sido sanados. Sana, Señor, ahora la tiroide. Si hay metabolismo lento o metabolismo aumentado, si hay nódulos en la tiroide, tú, Señor, estás sanando, estás curando, estás tocando. Por tus llagas hemos sido curados. Eres el Dios que cura, que sana, que restaura. Señor, tú estás tocando el corazón, la circulación. Tú estás tocando, Señor, el ritmo cardíaco. Tú estás tocando, Señor, el corazón, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Tú estás curando, dilatando las venas, las arterias obstruidas, porque tenemos el poder de manifestar la sanidad a través de la fe. Fe en Jesucristo, el poderoso, el todopoderoso, el Dios que sana, el Dios que cura. Señor, sana algún nódulo mamario. Sana, Señor, los nódulos mamarios ahora. Reprendo todo nódulo en el nombre de Jesucristo. Reprendo todo nódulo mamario en el nombre de Jesucristo. Por las llagas del Señor hemos sido curados. El Señor va a manifestar su poder. Va a haber testimonios de cura. Va a haber el poder de Dios manifestado, porque Él no ha cambiado y nosotros estamos predicando la palabra de Dios. Él tiene poder. El Señor sana el estómago. Si hay gastritis, si hay úlceras, si hay una mala digestión, el Señor está sanando, el Señor está curando. Por sus llagas hemos sido curados. Él se llevó nuestras enfermedades, curó nuestros dolores. Señor, tú estás curando, tú estás sanando, estás tocando el cuerpo de mis hermanos ahora, 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 ahora. Tú estás tocando, Señor, los órganos sexuales, los órganos de reproducción. Estás tocando las gónadas, los testículos, los ovarios, los anexos. Tú estás tocando, Señor, sanando, Señor, porque no has cambiado. Eres un Dios todopoderoso. Todo flujo anormal también lo curas, lo sana. Por tus llagas hemos sido curados, por tus llagas hemos sido sanados. Opera, Señor, ahora. Opera ahora, Señor. Sanidad física, sanidad del alma. Para ti, Señor, es independiente. Primero, Señor, viene la sanidad del alma, lo principal. Después, Señor,
la cura de las enfermedades. Por tus llagas hemos sido curados. Oramos, Señor, por las articulaciones, toda artritis, todo reumatismo, todo dolor de cadera, todo aplastamiento, achatamiento de vértebras, toda hernia en la vértebra es curada, es sanada por el poder de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, sana, sana, toca, toca, reprendo toda artritis, reprendo todo reumatismo, echo fuera todo dolor de huesos en el nombre de Jesús. Toda osteoporosis es curada, es sanada, es restaurada. Toda cervicalgia, dolor de columna cervical, también es curada, es sanada, es tocada. El poder de Dios se manifiesta ahora, 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 ahora. Muévete, Señor. Muévete, Señor. Si hay alguna enfermedad que las personas están pensando y pidiendo, escucha, Señor, la oración de cada uno de mis hermanos. Está orando porque cree en tu poder. Por tus llagas hemos sido curados, por tus llagas hemos sido sanados. Eres un Dios de cura, eres un Dios de sanidad, eres un Dios de gracia, eres un Dios de misericordia. Si hay alguna persona que piensa que por ser pecadora no puede recibir tu milagro, Señor, yo quiero decirle a esa persona que lo único que tiene que hacer es arrepentirse y abandonar el pecado, porque Dios es un Dios, dice su palabra, que su misericordia se renueva todos los días. Si usted pecó ayer y usted se arrepiente verdaderamente y usted se arrepiente después de creer, Dios puede sanarlo, Dios puede curarlo, porque así como la salvación es un regalo, la sanidad también es un regalo en el nombre de Jesucristo. Ahora cierre los ojos, concéntrese en el poder de Dios, de Jesucristo, y reciba su milagro. Reciba su milagro. Reciba el toque de Dios ahora. 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 Reciba el toque, la sanidad del Dios sobrenatural, del Dios todopoderoso. Reciba todo espíritu que lo aflige, todo espíritu que lo atormenta. Yo lo amarro y lo echo fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora sea libre en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Ven que te haré pescador de hombres. Es la frase que se ha perpetuado en los tiempos de los tiempos. Y hoy podemos decir que la Universidad de la Familia es una fundación de pescadores y que con la fuerza de la palabra, impregnada de conocimiento, principios y valores eternos, sacamos a flote vidas, familias, empresas y herederos. Fundación Universidad de la Familia. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear,
You're looking into my heart. I'm coming back to the heart.